A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco dejó una huella profunda en la vida de la Iglesia con un mensaje que unió esperanza, sencillez y cercanía. Entre sus escritos más inspiradores se encuentra la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, conocida como la alegría del Evangelio, donde invitó a todos los creyentes a redescubrir la fuerza transformadora de la fe vivida con gozo. Más que un texto, fue una llamada al corazón, a volver al Evangelio con entusiasmo, a servir con ternura y a mirar al prójimo con compasión. Primera parte. Una iglesia que redescubre el gozo de creer. La alegría que transforma el corazón. Números 1 al 2. Publicada en los primeros meses de su pontificado, fue su carta de presentación al mundo, un llamado a recuperar la alegría del Evangelio como fuerza vital de la fe. Desde su inicio, afirmaba con convicción: no se refería a una emoción superficial, sino a una alegría profunda, capaz de sostener incluso en medio del dolor. Francisco diagnosticaba un mal muy actual, la tristeza interior que nace del egoísmo. Esa sensación de vacío y desánimo que aparece cuando la fe se vive sin pasión o cuando se apaga el deseo de servir. La solución no está en hacer más cosas, sino en volver a encontrarse con Cristo, dejar que su amor renueve la mirada y devuelva sentido a la vida. El encuentro que renueva la vida. Números 3 al 8. El Papa invitaba a todos los creyentes a renovar su encuentro con el Señor, o al menos a dejarse encontrar por Él. Número 3. No es una experiencia reservada a unos pocos, sino una posibilidad abierta a cada persona que se abre al amor de Dios. Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Ese encuentro no ocurre solo en la oración o en la liturgia, sino también en lo cotidiano, en la familia, el trabajo, la amistad y el servicio. Allí donde se ama y se lucha por el bien, Cristo está presente. El Papa lamentaba que muchos cristianos vivieran una cuaresma sin Pascua, una fe sin alegría ni esperanza. Por eso, la alegría del Evangelio fue desde sus primeras páginas una llamada a despertar, a pasar de la costumbre al asombro, del deber al amor. Creer, decía Francisco, es dejar que Dios transforme la tristeza en serenidad y la rutina en misión. Esperanza frente al cansancio. Números 9 al 18. Después de hablar del encuentro personal con Cristo, el Papa se detenía en algo esencial. La alegría se fortalece cuando se comparte. El creyente no puede guardar para sí el tesoro del Evangelio. La evangelización no es una obligación, sino una consecuencia del amor. Francisco reconocía que muchas comunidades viven el peso del cansancio, del desencanto y del miedo al cambio. Sin embargo, recordaba que el Evangelio no envejece. Lo que puede desgastarse es la mirada del discípulo. Por eso la exhortación proponía un nuevo impulso misionero. No un documento teórico, sino una hoja de ruta espiritual para renovar la iglesia desde adentro. El mensaje era claro: la fe solo conserva su vitalidad cuando se convierte en servicio, y el creyente solo se alegra cuando comparte lo recibido. Una iglesia que sale al encuentro. Números 20 al 24. Uno de los conceptos más emblemáticos del texto es la iglesia en salida. Francisco soñaba con una comunidad que abandone la comodidad y camine hacia las periferias, no solo geográficas, sino existenciales. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por encerrarse. Número 49. Salir significa acercarse al dolor humano sin miedo, tocar las heridas del mundo con ternura y llevar esperanza a quienes se sienten lejos de Dios. El Papa describía esta actitud misionera con 5 verbos llenos de movimiento. Primerea, se involucra, acompaña, fructifica y festeja. 5 palabras que resumen el alma de una iglesia viva, que toma la iniciativa, camina con los demás, confía en los pequeños frutos y celebra la vida que nace de la fe. Una comunidad así no busca reconocimiento, sino comunión. Su fuerza no está en las estructuras, sino en la capacidad de amar y servir. La conversión pastoral.
números 25 al 33. Francisco proponía una conversión pastoral profunda, cambiar la manera de pensar, servir y organizar la vida eclesial. ¿Ya no nos sirve una simple administración? Necesitamos una opción misionera capaz de transformarlo todo. No se trataba de destruir lo existente, sino de devolver a la Iglesia su dinamismo original. El Papa insistía en que toda estructura debía estar al servicio de la evangelización, no del poder ni de la costumbre. La parroquia, afirmaba, debía ser el hogar entre las casas de sus hijos e hijas, un espacio donde se sienta el calor del Evangelio, donde la comunidad sea familia y el anuncio se viva en la cercanía. La verdadera renovación, añadía, no nace de estrategias, sino de corazones abiertos al Espíritu. Cada bautizado tiene un papel. La misión no se delega, se comparte. Una pastoral de rostro humano, números 35 al 49. En esta última parte del primer bloque, Francisco pedía audacia y alegría para evangelizar. El Evangelio, decía, no cambia, pero cada tiempo necesita nuevas formas de expresarlo. Su llamado era claro: evangelizar con humanidad. Predicar no es imponer ideas, sino transmitir esperanza. La Iglesia debe hablar el lenguaje de la compasión, usar gestos sencillos y mantener el corazón abierto. Recordaba con frecuencia que el pastor y su pueblo deben tener olor a oveja, imagen que expresa cercanía y humildad. Solo una Iglesia que escucha y acompaña puede reflejar el rostro de Cristo. La evangelización, entendida así, no es tarea de especialistas, sino misión compartida de todo creyente que ha descubierto el gozo de servir. Con esta primera parte de la alegría del Evangelio, recordamos que la fe no se impone, se contagia cuando se vive con amor. Continuaremos descubriendo en la próxima entrega los desafíos de creer y servir en el mundo.